Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre Gboard. ¿Y qué es esta aplicación? Bueno, pues es el teclado que nos propone Google. ¿Y qué tiene de diferente al que tengo ya? Os estaréis preguntando. Bueno, pues que nos permite poner el teclado en asturiano y escribir en nuestra lengua, en nuestra lengua, con ciertas grafías especiales como por ejemplo la H vaqueira o la H aspirada, a pesar de que este teclado tenga J, una letra que no hay en el abecedario asturiano, nos permite autocorregir palabras en nuestro idioma y también un montón de cosas más que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Gboard es una aplicación muy segura, es el teclado oficial de Google y, como vais a poder ver, es el que yo utilizo tanto en español como en asturiano y es el que utilizo, por ejemplo, también para escribir los textos en redes sociales y por aquí por YouTube. Antes de nada, deciros que yo no gano nada promocionando este vídeo, en ningún caso Google nos ha subvencionado ni nada por el estilo, simplemente lo hacemos por compartir este material que nos ha servido, que nos ha sido muy útil a la hora de escribir nuestros textos en lengua asturiana y lo queremos compartir con todos vosotros y vosotras, así que esperamos que os guste mucho este vídeo, que os quede claro cómo se utiliza Gboard y cómo podéis escribir en lengua asturiana. Nos vemos al final, cronistas. Bueno, pues como os dije antes, ya estamos por aquí en la grabación de pantalla y para acceder a ese teclado en asturiano que tanto tiempo lleváis esperando, vamos a acceder a Play Store, que es donde los que tenemos dispositivos Android descargamos nuestras aplicaciones. Accedemos por aquí y en la barra de búsqueda buscamos Gboard. Le damos a instalar la aplicación. Este es el teclado de Google que no tarda mucho en instalarse y una vez que esté listo vamos a dar al botoncito de la derecha que va a poner abrir. Aquí vamos a habilitar en ajustes unos permisos para que Gboard pueda acceder a nuestro teclado. Serían estos de aquí y ya lo tendríamos todo activado. En seleccionar un método de introducción yo voy a utilizar el propio de la aplicación, aunque también se puede utilizar el teclado del dispositivo móvil correspondiente. De esta forma ya estaría todo listo. Para cambiar de idioma o ajustar varios idiomas en el teléfono le daríamos al apartado que pone idiomas y yo ya tengo añadido el español de España. Le daríamos a añadir teclado para seleccionar cualquier otro idioma, pero nosotros vamos a centrarnos en el asturiano, aunque hay otros aquí reconocidos que no tienen el estatus de oficial, como por ejemplo el aragonés que estamos viendo en pantalla. Centrándonos en el asturiano, yo voy a coger el teclado predeterminado que es el que añade la letra ñ. El resto, como podéis ver, no lo tienen y tienen una distribución diferente. Le damos a hecho y ya podríamos escribir en cualquiera de los dos idiomas o más que hayamos seleccionado. Voy a irme un momentito para atrás para enseñaros el resto de gestiones que podéis hacer por aquí, como por ejemplo modificar las preferencias, el tema, que es el color, la corrección ortográfica, la escritura deslizando los dedos por la pantalla, el escribir mediante la voz, hablando, el portapapeles, el diccionario, seleccionar emojis, pegatinas y GIFs, compartir la aplicación, la privacidad, los términos de privacidad y te da la opción también de valorarlos en Play Store. Vamos a hacer la prueba de que podemos escribir tanto en español como en asturiano. Y para ello me he instalado este blog de notas rápidas, es el primero que me aparecía en Play Store, donde estuvimos descargando también ese Gboard, el teclado de Google. Y para cambiar el idioma, yo ahora mismo tengo el español de España, que es el que tengo predeterminado, le daríamos a la bolita del mundo que está al lado de la barra del Enter, de la separación entre palabras, y como podéis ver, acaba de cambiar el teclado a asturiano. Español, asturiano. ¿Qué nos permite este teclado? Bueno, pues a pesar de que aparezca la letra J, nos permite poner, por ejemplo, la H vaqueira o la L soponteada, que, bueno, pues nos permitiría escribir, por ejemplo, chena, ¿vale? Y también la H aspirada o H sopondeada,
que, por ejemplo, nos permitiría escribir otras palabras de la variante oriental. Recordamos que chena, o bueno, la chevaqueira es más propia del occidente y la chaspirada del oriente. Además, el autocorrector de palabras también está en asturiano. Por ejemplo, cuando ponemos ya, a pesar de que exista también sin tilde, nos lo autocorregiría, y la selección de palabras automática nos la pone también en asturiano, en el siglo anterior, por ejemplo. Y también en este botoncito de la derecha nos permitiría escribir por voz, en el que está al lado de las recomendaciones de palabras. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos darle a esta flechita de aquí y seleccionar pegatinas GIFs, acceder al portapapeles y ir al apartado de ajustes. También personalizar nuestro teclado, lo que veíamos antes, el tema, el escribir con una sola mano, la edición del texto, la pantalla flotante, que es escribir un poquito más arriba, o incluso traducir textos de forma directa. Todo esto es lo que nos permite el teclado de Google. Ahora sí, que ya hemos hablado un poquitito de cómo funciona este teclado en asturiano, si tenéis alguna duda, que no se os olvide preguntarnos por los comentarios y voy a despedir el vídeo. Y bueno, cronistas, pues hasta aquí el vídeo de este fin de semana, de este domingo. Recordad que si os ha gustado podéis dejarnos vuestro like, suscribiros y activar la campanita de las notificaciones, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, y si tenéis cualquier duda de cómo se utiliza Gboard, nos podéis escribir por aquí abajo por los comentarios y os contestaremos en un plazo de entre 24 y 48 horas ahora que empieza el verano. Así que muchas gracias por vernos hasta aquí. Nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana aquí en Crónicas de Asturias. Hasta la próxima.